Alejandro, bueno, en primer lugar lo inmediato es que Morena es un amasijo, no es una fusión, no es una integración de corrientes más o menos ordenadas y estructuradas que conforman un partido político, ¿no? Incluso a veces pienso que no es ni un movimiento, parece muchas veces un amasijo, un amontonamiento de fuerzas disímbolas, y en este caso lo vimos en el Congreso de Sinaloa, donde 6 diputados que más bien no están afiliados a Morena, sino la mayoría de ellas al PES, el partido de corte evangelista, y el PT. Entonces, por principio eso, ¿no? De que no hay una cohesión, una unidad, por lo menos en el Congreso local, con el antecedente de que algunos de ellos, por denuncia de los mismos, habían recibido o al menos habían negociado intentos de soborno por parte de panistas o por parte de priistas, pero que se supone provienen más bien del gobierno del Estado, entonces que está en manos del PRI. Entonces, digamos, esto es en lo inmediato, no hay una cohesión y están votando ya de una manera muy disparada. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto o por qué sucede esto? Bueno, porque por primera vez en la historia del Estado la legislatura quedó en manos de una mayoría calificada, hasta hace unas semanas en manos de Morena, y el Congreso, sobre todo particularmente Morena, podía tomar decisiones en que podía consultar o podía recibir algunos votos de los otros partidos, pero solo podía decidir muchas cosas. Le había quitado gran parte del poder al Ejecutivo. En gran medida es la primera vez que vemos una real división de poderes en el estado de Sinaloa. Y eso, bueno, afectó algunas decisiones del gobernador, y se vio que entonces hubo desde ese momento un intento de socavar a Morena, y lo ha ido logrando el gobernador, los ha dividido ya no hay mayoría calificada, ya va a necesitar necesariamente de negociaciones, de muchos acuerdos, de alianzas, la mayoría morenista, para poder sacar adelante otras iniciativas. Por ejemplo, ahorita se está discutiendo una reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que está en manos, está sometida por un partido político, un partido auténtico sinaloense, un partido creado por un ex rector que se ha convertido en un verdadero cacique, y veo un peligro de que se le quite el poder de la universidad, que está en manos de un partido, y porque hay otras iniciativas de universitarios, y bueno, evidentemente ya se está dando la alianza nuevamente de la diputada del PAS, que hay una sola, seguramente los del PAN y los del PRI, contra Morena, que recibe las iniciativas. Entonces, bueno, hay un juego político ahí muy intenso del gobierno del Estado por socavar a Morena, y yo interpreto que en gran medida tiene eso que ver, sí, en lo inmediato, para poder impulsar políticas que favorezcan al gobierno del Estado, pero también para el 21, que es la elección nuevamente del gobernador, de llegar a una posición favorable y que Morena no vaya a ganar la gubernatura. Eso en lo inmediato y en la interpretación política. Por otro lado, es muy cierto, como yo decía, Sinaloa no es un estado culturalmente conservador ni políticamente conservador. Mazatlán, por ejemplo, vivió una de las primeras alternancias en el poder municipal de todo México, y han pasado todos los partidos que puede haber
por la presidencia municipal, hablando esto de la pluralidad de pensamiento, de la apertura de la gente, particularmente en el puerto, más que en ningún otro municipio, pero también en otros. Entonces, vemos que Sinaloa tiene esa trayectoria, pero ahora un grupo de Morena salió sobre todo al PAN, dirigido, por cierto, por un legislador, Sergio Jacobo, que no tiene ninguna trayectoria ni homofóbica ni conservadora. Es un intelectual que salió de la universidad, pero por intereses políticos, pues apoyó la decisión, la posición conservadora de negar el matrimonio, la ley del matrimonio igualitario. Entonces, en el fondo hay un juego político local, estatal, por conservar el poder en la gubernatura, e incluso yo me arriesgo, y esto quizás sea mucho, pero creo que también el gobernador Quirino Ordaz Coppel está jugando con la posibilidad de ser el candidato a la presidencia del PRI. O sea, ha sido muy bien calificado, muy bien evaluado por encuestas nacionales, donde es uno de los gobernadores que mejor califica a la población local, y creo que eso le da alas para pensar que puede ser candidato a la presidencia, aunque cuando él deje la gubernatura van a faltar todavía 3 años y meses para que se elija el candidato del PRI. Pero creo que le tienta, le da comezón ese deseo, y que también en parte por ahí van sus decisiones de oponerse a esta medida y a otras que impulsa Morena. Sí, estamos platicando con Arturo Santamaría, él es académico de la UAS, periodista también, analista de los temas políticos y sociales en varias publicaciones, ex ombudsman en Noroeste, fuiste defensor del lector, Arturo. Sí, no sé si nos escuchas por allá, Arturo. Sí, no escucho bien, ya, soy muy lejano. Ok, vamos a tratar aquí de modificar. Te digo, Arturo, mira, el mismo panorama estamos viendo aquí en Sonora y se está viendo en muchos estados. Sonora, al parecer, en los próximos días también se somete esta misma ley de matrimonios igualitarios, y también ocurre lo mismo. Aquí le llaman a este fenómeno, le llamaron en el caso de los legisladores de oposición que se entregaban al poder, las llantas ponchadas, así le llaman aquí en el Congreso, y Morena tiene varias llantas ponchadas desde que inició la legislatura, que han sido cooptados por el poder a tal grado de perder incluso la mayoría simple, ¿no? en la entidad, amén de las pugnas de la coalición entre el PES, el PT y ellos, sino de integrantes mismos de Morena que se han pasado al lado del PRI. Y también tenemos el escenario de la elección del 2021, muy parecido a Sinaloa. Pues si es una estrategia nacional del PRI, entonces podremos ver que se repita la historia. Sí. No sé si estén pensando desde los gobiernos de los estados, de los congresos estatales, ir debilitando a la oposición. Y bueno, y es legítima la lucha política, pero no a costa de iniciativas de ley que, digamos, están muy validadas, muy legitimadas, que son justicieras, que son necesarias, como esta del matrimonio igualitario, que nos acercan a una sociedad un poco más justa, un poco más inclusiva, conceptos reivindicados por todos los partidos políticos, claro. Por cierto. Arturo, entonces, en tratando de hacer una especie de conclusión, tú quisieras decir que además de todo esto de la justicia, de la necesidad de esta ley, en Sinaloa nadie hubiera perdido ni electores, ni hubiera sorprendido, porque Sinaloa estaba preparado desde hace mucho para aceptar este tipo de legislaciones. Sí, incluso hubo una encuesta donde alrededor del 60% de los ciudadanos apoyaban la decisión, donde estaban en favor del matrimonio igualitario, o sea, una evidente mayoría, abiertamente, ¿no? Entonces, eso hablaba de la apertura histórica
que hay en Sinaloa este tipo de manifestaciones abiertamente tolerantes y liberales. Entonces, son demandas que los más convencidos y consecuentes liberales han apoyado en otros países del mundo, y aquí, bueno, aquí se le dieron para atrás, pero sí hay un interés político inmediato. Claro, y entenderíamos que este interés político mueva a los políticos, en este caso de Morena, en estados en donde votar este tipo de leyes arriesgara su posibilidad de acceder al poder. A final de cuentas, para eso son los partidos políticos, para acceder al poder, pero así como nos narras, se vendió por muy poco Morena entonces. Bueno, se vendieron 6, no, porque hubo una amplia mayoría de morenistas que se mantuvieron. Fueron 6 que realmente no pertenecen a Morena, ¿no? A la fracción de Morena en el Congreso sí, pero que no son del partido, no están afiliados. Ajá. Y bueno, sí, se vendieron por muy poco. Seguramente le preguntaron a una diputada de Morena que se mantuvo que si había dinero por medio. Dice, pues es probable, pero no lo puedo asegurar. Igualmente yo diría lo mismo, es muy probable porque hay antecedentes denunciados por ellos mismos que les han ofrecido una bicoca de 100,000 pesos por votos en otras alternativas, o 300,000 pesos en otras. O sea, se han vendido por muy poco. Uh-huh. ¿No? Pero digamos, también hay otro tipo de canonjías que les ofrecen, favores, qué sé yo. Y tal vez amenazas, ¿no? Digo, y pero... puede ser, no sé si en este caso haya amenazas, pero pues sí, dinero sí lo ha habido, y no sé si una apuesta finalmente a regresarse. Algunos estuvieron con el PRI, como varios alcaldes de Morena, por ejemplo el de Culiacán, que es de Morena, o Chapman en Los Mochis, que también eran del PRI, pues quieran regresarse, ¿no? Su corazoncito está por ahí y quieran regresarse obteniendo apoyos del gobernador, no sé. Por cierto, el gobernador tiene muy buenas relaciones con López Obrador, ¿no? Las presume, lo recibe todo el tiempo AMLO, Aquilino Ordaz Coppel, tienen muy buena relación, no es ficticia, es evidente. No lo abuchean. Pero... pues en este caso, pues el gobernador está haciendo su juego, claro. No creo que con el consentimiento de López Obrador, pero pues es raro, son los juegos políticos que se dan, ¿no? Por un lado yo me retrato con él, me sonrío, le pido apoyos, los consigo, y por otro lado le rechazo una iniciativa que a lo mejor para el gobierno federal no es tan importante, no sé, pero no, realmente no es el rechazo a la iniciativa lo más importante. Lo más importante es que se divide Morena y se le debilita en el Congreso. Eso es importante. Y si lo vemos en perspectiva para el 2021, entonces sí vemos que sí es importante y debería serlo para el gobierno federal, para López Obrador, el saber que estaba en condiciones de llegar a la gubernatura por primera vez y que esto se resquebraja, se debilitan las posibilidades. Sí, Arturo, te agradecemos mucho, la verdad, el tiempo que nos ha dado. Aquí hay, digo, lo decimos porque tuvimos a gente de las organizaciones de defensa del matrimonio igualitario, y ellos están muy confiados de que va a pasar, esto va a pasar bien. Los entrevistamos un día antes de que ocurriera esto en Sinaloa, y sí, creo que prenden los focos rojos en todos los congresos. Estamos viendo Baja California Sur también con una oposición fuerte. Estamos viendo Zacatecas, donde también se está discutiendo el tema. Sí, al parecer parece ser una ofensiva nacional donde se puedan crear estas condiciones, y me parecen espejos Sinaloa y Sonora en el mismo sentido para ver qué pueda ocurrir en el Congreso por acá. Después te molestamos, Arturo, para los temas de que eres especialista candente en la discusión nacional, que es el tema migratorio. ¿Cómo no? Y bueno, nada más decir que no todo está perdido, todavía hay recursos jurídicos, políticos para revertir esa decisión en el Congreso local, que todavía se puede lograr. Pues muy bien, muchas gracias, Arturo, un abrazo hasta allá. Igualmente a mí, querido Alejandro. Hasta luego. Hasta la próxima. Un abrazo.
Bueno, ¿Quién dijo Arturo que todo? Santamaría desde Mazatlán, Sinaloa, académico de la UAS, y lo decimos, le hablamos de tema, nos gustó mucho su artículo, uno de los grandes académicos especialistas en el tema migratorio, pionero en los estudios sobre las relaciones políticas entre México y los Estados Unidos desde la migración, desde los migrantes, desde los personajes Claro. que